un gran honor volver a encontrarme con quien considero uno de los servidores públicos de mayores méritos con que sigue contando el país y el Partido de la Liberación Dominicana. Un tecnócrata, pero en principio y al final un gran político, de una gran sensibilidad social y con adhesiones a principios a los que él no ha renunciado nunca. Para mí un honor presentar a un amigo al que respeto y admiro. Se trata de Carlos Segura Foster, dirigente histórico del Partido de la Liberación Dominicana, pero además un funcionario que en el terreno de la gestión de gobierno, que no solo de la partitura brillante de Danilo Medina, en donde él cobra por igual mayor importancia y trascendencia, porque las políticas que ellos manejaron desde el Banco Agrícola de la Presidencia de la República, bueno, pues le daban un mayor peso al desarrollo rural, al desarrollo de la agricultura y la agropecuaria en general del país. Bienvenido, Carlos, a esta versión nueva, en lo que a mí concierne, nueva de Ojalá TV, que usted inaugura. El placer es mío, hermano mío. De verdad que me satisface mucho su palabra. Viniendo de usted, pues me obliga a seguir la ruta de mi vida, que ha estado guiada desde el 19 de marzo del año 1963 por el pensamiento ideacional de Juan Bosch, a quien conocí en esa fecha, y de ese momento quedó impreso en mi forma de pensar y de actuar. He visto con el paso de los años que cuando el PLD llegó al gobierno, en la ocasión encabezado por Danilo Medina, pues vino a cristalizarse lo que eran los pensamientos de Juan Bosch a favor del campo. Realmente Juan Bosch pensó en el campo, y yo sé que hay un familiar tuyo que fue el primer director del Instituto Agrario Dominicano en la estación Juma Bonao, asentamiento campesino número 001. Ahí donde se ven las plantaciones de arroz. Entonces, de Bosch se recuerda eso, la formalidad de la reforma agraria que vino a darle continuidad a lo que antes eran colonias de parceleros. Colonia Julia Molina, porque eran lugares, Colonia El Cisal, eran lugares donde se llevaban los presos condenados a trabajo público. Recuerdo, rememoro, porque lo tengo y lo releo del libro de Felucho, lo que fueron las villas de la libertad, principalmente la de Villatrina. Y entonces esa interrupción de esos planes vinieron a cristalizarse con el paso de los años a través del accionar y el pensamiento de Danilo Medina, que lo alimentó porque adicionó al pensamiento de Bosch lo que era el ejemplo del creador del Banco del Pobre, Mohamed Yunus. Y fue así donde se diseñó una política de democratización del crédito en dos vertientes fundamentales: la vertiente de la ciudad y del comercio a través de lo que se conoció como banca solidaria, que ahora la veo que está como medio apagada, pero que cuando nosotros jugó un papel muy importante en lo que a nivel de mejorar las condiciones materiales de existencia y las condiciones de ganancia de los comerciantes. Y la otra parte que era a esa zona olvidada, la zona rural, el campo, la agropecuaria, a través de lo que era el podcast estandarte, las visitas sorpresa. Fue tan exitosa la política de Danilo en una vertiente y en otra, que para no entrar en mucho detalle en la parte de la ciudad, este país pasó de 18,000 suplidores al Estado Dominicano a 80,000 suplidores.
Y eso se hizo fundamentalmente elevando la categoría de la pequeña empresa a mediana y de la mediana a grande empresa. En el campo sucede algo similar. Danilo tiene el enfoque y cuando se comienza a ejecutar la política, lo primero es que produce un saneamiento de lo que es la estructura de producción y diseña una política que fundamentalmente está orientada a aumentar la producción en dos vertientes, con aumento de las áreas y con aumento de la productividad. El aumento de la productividad a través del uso de tecnología y de mejores prácticas agrícolas. Cuando nuestro país comenzó el gobierno de Danilo Medina, de PLD, la oferta de alimentos de la producción nacional oscilaba entre el 70 y el 75% de la demanda que se producía para la población nacional y para el sector turismo. Bueno, fue tan exitosa la política desarrollada que eso aumentó a un 87% de la oferta de la demanda alimentaria, pero teniendo en cuenta fundamentalmente que la demanda se duplicó. Es decir, no es que tiene importancia el crecimiento de 12 o 17%, no. La importancia la da el hecho de que se aumentó la oferta en un 17%, habiéndose duplicado la demanda. Porque como conoce nuestro país, el turismo pasó de 3,5 millones de turistas que nos visitaban a cerca de 7 millones de turistas. Y además se incluyó un ritmo de una población flotante, el turismo flotante, los cruceros, que es un segmento de mucha demanda, porque la atrae mucho las cosas que no se conocen en su país. Ese es un dato objetivo matemático de duplicidad de demanda. Pero yo quiero agregarle, los hoteles, los centros turísticos, en el 12 eran suplidos exactamente en un 70% con producción nacional. Eso pasó a ser suplido en un 90% al año 2019 y nos encaminábamos a suplir el 100%. Pero por el otro lado, la gran demanda es que el enfoque de Danilo era que ese eje transversal de turismo tenía que conectarse también con mejorar los niveles de educación. Y ahí vino entonces la tanda extendida. ¿Qué hace la tanda extendida? En el 12, las escuelas le daban a 500,000 de estudiantes, 500,000 estudiantes, una ración de desayuno escolar, generalmente de alimentos importados. ¿Qué sucedió en 8 años? Al 2019, ya las raciones eran 1.800.000 raciones de desayuno, merienda, almuerzo y merienda, con una disposición que el 100% tenía que ser suplido de producción nacional. Y no escapa la mejoría salarial y el aumento de la cantidad de empleo que se generó como consecuencia de la certera política económica de Danilo Medina. Ese es el gran éxito que no se puede negar y que alguna gente trata de tergiversar los hechos y venir con nimiedades como si los asuntos sociales, la inclusión social de la sociedad se puede medir en función que metí 2 y nada más saqué 1 o metí 4 y saqué 2. Esa no es la manera de analizar lo que es el efecto positivo de una política certera que ha traído como consecuencia la visión de Danilo Medina, medidas trascendentales que han modificado por mucho lo que eran los niveles de producción y de productividad. Y lo he venido citando recientemente en Ojalá, que es mi cobijo para yo satisfacer mi aporte a la sociedad después de haber agotado una larga carrera de funcionario público. Nosotros tenemos aquí que ahora mismo hay muchos productores que producen 6 quintales de arroz,
la media es 5.08 quintales por tarea. Eso es el doble de lo que se producía en el 12. Pero, ¿cuál es la razón de eso? Bueno, Danilo trajo, que vivía en Estados Unidos, un dominicano que estaba calificado como uno de los 5 principales genetistas del mundo, y lo puso ahí en Juma a mejorar y a crear nuevas variedades de semillas. Pero Danilo también creó un programa de transformación y dijo, no hacemos nada con tener buenas semillas si no le damos trabajo adecuado, preparación adecuada a la tierra. Y fue de ahí entonces que se compraron equipos para eliminar la tradicional nivelación con bueyes de antaño o de tractores o con láser. Se hizo con GPS. ¿Cuál es la diferencia del GPS? Que te permite mejorarle la calidad de los suelos y tienen que darle menos corte. Eso es lo que se define como una política de un visionario que tomó decisiones trascendentales y que están incidiendo para que todavía hoy, a pesar de las malas acciones de los funcionarios gobernantes, este país sea de los pocos que no ha tenido carestía, que no ha tenido escasez. Carestía sí ha habido, pero no ha tenido escasez de ninguno de los alimentos que demanda la población. Hoy en día hay preocupación porque los desaciertos, ya lo dijo la FAO, que siempre elogiaba la política de Danilo, ahora expresa una preocupación, porque no es solamente los desaciertos en el nacional, sino que se ve con preocupación que se está adelantando la reapertura del turismo y no se está produciendo lo mismo en el aumento de la producción al ritmo que va a ser demandado. Porque como usted entiende, hermano, nosotros somos un paraíso de verdad, un verdadero paraíso. La humanidad está ansiosa de romper las trabas que nos ha impuesto esta pandemia. Cuando se rompan esas trabas, se rompan las fronteras y comiencen los vuelos de un país a otro, nosotros vamos a ser abarrotados por turistas atraídos por el fenómeno que significa República Dominicana. Y es lo que a mí me preocupa, que las autoridades no están pensando en que concomitante al restablecimiento de las condiciones económicas tenemos que crear la estructura de producción, porque de nada les vale traer gente a pasar hambre a nuestro pueblo. Así es. Mire, querido amigo, continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Eso fue lo que Eso se cumplió al 100%. Eso se cumplió así al 100%. Y hay una perspectiva que no se nos puede escapar al momento de ver eso que le llamamos campo dominicano, que también hay que verlo hoy con otra perspectiva, porque no estamos hablando del campo dominicano de los años 50 o de los años 60 del siglo pasado. Y aprovecho porque sé que también usted le quería y le admiraba a un distinguido amigo que fue de las primeras víctimas del COVID y que dirigió don Antonio Vargas. Don Antonio Vargas, mi querido amigo, mi querido amigo. Y creo que uno de los compañeros y funcionarios más una persona mejor impresionado de cualquier vía. Así mismo es. Y es una de las pérdidas más dolorosas. Porque, entre otras cosas, él manejó el tema del desarrollo rural entre otros, con la asistencia, ¿verdad?, europea, de fondos. Exacto. Fondo FIDA. Fondo FIDA. Y eso le daba una perspectiva que enlazaba con las visitas sorpresas y que enlazaba con la productividad y con todo aquello. Pero era una visión que al final quizás las estadísticas, Carlos, no refieren
esto es tanto y esto es tanto y esto es aquello. Sí, pero la perspectiva del desarrollo rural, de lo que es la ruralidad hoy, que ya no tiene burro, sino motocochita, que ya tiene otra cosa, porque es otra cosa. El campo dominicano cambió y lo hizo con Danilo, con la partitura de ustedes, Danilo Medina y el equipo que trabajó con él en esto, que realmente dio el último salto del charco que había que dar para recuperar esa dignidad del dominicano que el modelo dejó atrás. El modelo que se impuso de zona franca, de supuesta industrialización en su momento, del propio turismo, que no se conectaba, era un verdadero todo incluido, pero traían la bebida exonerada, traían de todo y nunca se tomó en cuenta el sector productor nacional del agro y de cualquier otra cosa. Y aprovecho, como le digo, para anotar esto, porque es que no era una perspectiva tecnocrática, estadística, lo que se estaba haciendo, porque si no, mire, realmente a mí eso, los farmers norteamericanos me importan un carajo, ellos andan con su GPS y sus, ¿verdad? Su tractorcito y todas sus cosas, y eso es otra cosa, y no trabaja nadie, etcétera, etcétera. Pero el desarrollo rural aquí está enlazado con el desarrollo nacional. Así es. Y déjame entrar, porque rememorar a don Antonio, que es uno de los compañeros que realmente más aprecio que yo tenía, me obliga a demostrar y darle a conocer a esta población lo que fue el accionar del gobierno de Danilo Medina. Desde las décadas de los 70 y los 80, nuestro país ejecutó diferentes proyectos con fondos FIDA, que fondos son de la Organización Mundial de la Alimentación, de la FAO, de la UNESCO. Eso es un organismo internacional que le aporta a los países en desarrollo recursos con vocación de donación. El único objetivo que tenía que cumplir los préstamos, los aportes de FIDA al país era que esos fondos contribuyeran a la disminución de los niveles de pobreza. Como eso no se cumplió en décadas anteriores a Danilo, cuando Danilo llega, ese programa, esa ayuda, el país la tenía suspendida por las malas experiencias acumuladas de décadas anteriores. Se restablece y por suerte, al restablecerlo, eso cae en manos de un servidor ejemplar como don Antonio Vargas. Porque don Antonio Vargas, sin lugar a dudas, era uno de los funcionarios que más ponía en alto la expresión de Martí, dada a conocer por vos entre nosotros, que el que no vive para servir no sirve para vivir. Así y don Antonio todo el tiempo actuó correctamente para favorecer a la población. Carlos, déjame concluir. Sí. ¿Cómo no? Que es un dato resaltante. Restablecer lo que era la ayuda a tal nivel que Danilo fue invitado por ese organismo en por lo menos 2 ocasiones a narrar la experiencia de cómo había logrado éxito en algo que anteriormente había fracasado en nuestro país. Lo recuerdo. Y cuando nosotros salimos del gobierno, se habían aprobado mayores partidas para ampliar los programas de FIDA. Yo quiero darle a conocer todos los proyectos que se ejecutaron de visita de sorpresa, en donde hubo participación de fondos FIDA como donación, que mucha gente no sabe de dónde venían las donaciones, creían como que era el chanchullo. Eran donaciones reales que se hacían en el Palacio y con cheque entregado ahí para que la gente lo cambiara. Que además de la donación, tuvieron la visita sorpresa y la creación de cooperativas a través de la visita sorpresa, fondo FEDA, y que además tuvieron participación con financiamiento democrático, barato, suficiente, oportuno, del Banco Agrícola,
no hay un solo proyecto de los que participaron en las 3 fases que no sea modelo para ponerle ejemplo a la humanidad completa. Y yo solamente cito 3 casos. El primer político que habló de eso, entre usted, el primer político que habló aquí de asociatividad como una visión para lo que se iba a hacer fue Danilo Medina. Así es, porque cuando se crea la situación de la crisis bancaria, el Banco Agrícola estaba supuesto a desaparecer. Se acordó con el Fondo Monetario de la desaparición. Pero cuando nosotros llegamos, que ganamos, yo era parte del equipo con una condición de ser el que más categoría política tenía, no la más preparación. Yo creo que habían otros muy preparados, más que yo. Vino el impasse de que la mayor parte de los pequeños y medianos productores ya no podían cumplir con las normativas creadas por la Superintendencia de Bancos para calificar al préstamo formal del Banco Agrícola. Y fue ahí en una conversación, estaba el presidente Gustavo, Luis Ramón Rodríguez, un servidor Carlos Segura, que se dijo, tenemos que buscar una institución que no sea el Banco Agrícola para no dañar lo que son las normativas establecidas, pero que le abra el acceso al crédito a esa gente que no cumplen con esas condiciones. Y para eso entonces se buscó el FEDA, pero también se diseñó la política que debían recibir los financiamientos a través de asociaciones y cooperativas. Eso hizo un renacer tal en el campo, que en estos días escribí, no sé si yo lo leíste, sí, que desde la década de los 80, el Banco Interamericano de Desarrollo, al igual que el Fondo FIDA, se había retirado de nosotros para los proyectos agropecuarios. Y en los gobiernos de Danilo Medina, dinero del BID que no se recibían para la agropecuaria desde los 80, el gobierno recibió 2 importantes préstamos. El préstamo de transformación del Valle de San Juan de la Maguana y el préstamo para la reforestación o la agroforestería. Esos son fondos del BID, organismos que se había retirado de financiar la agropecuaria, no solamente en nuestro país, sino en la región. Y esa confianza se la ganó Danilo por el correcto accionar y el correcto diseño de la política agropecuaria que se pusieron en ejecución. Carlos, no solo porque sé que manejas el tema a profundidad, sino porque lo hemos conversado muchas veces, sino porque creo que es quizá un nuevo punto de partida de la conversación, es el tema de la llamada seguridad alimentaria, de la que hablan incluso las nuevas autoridades, a pesar de que todo indica porque bien sabemos que la seguridad alimentaria tiene 4 fases, 4 fundamentos, ¿verdad? Que tiene que dividir la autosuficiencia y seguridad. Porque puede haber autosuficiencia y no seguridad. Y acceso a los bienes, es decir, en este caso a los alimentos. Si la gente no tiene cuarto para comprar, es como si no existiera. Usted produce y quizá exporta, pero la gente se te muere de hambre. Pero además porque, y a eso voy también, porque hay que ver el futuro, no solo compararnos con el pasado. El tema de cuáles son los factores que atentan contra eso que llamamos seguridad alimentaria. Y entonces tenemos que comenzar por el tema del agua, por el tema del cambio climático, por el tema de la gobernanza, por temas que son puntuales. Sí. El empleo, porque usted no puede hablarle a la gente de seguridad alimentaria si ellos no tienen, como hemos dicho, poder adquisitivo. Entonces, la seguridad alimentaria es como, ajá, sí, los supermercados están llenos de mercancía, ajá, pero la gente no tiene poder adquisitivo o lo va perdiendo, ya sea por inflación importada, ya sea por la mala gobernanza, por la falta de planificación y el invento de que cambio y todo lo vamos a cambiar. Pero señores, es que
corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho, continuar lo que está bien. Y no es que el cambio es malo, pero el cambio, si usted lo va a hacer, debe ser para mejor, nunca para peor. Entonces resulta que esas políticas agropecuarias desarrolladas es dentro de un concepto global de inclusión social, que no involucró solamente el acceso al crédito, a la producción, la comercialización y el servicio alimentario, sino que también cambió sustancialmente las condiciones de vida de los beneficiarios de ellos. Por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar? Y voy a hablar porque son las zonas que yo más conozco. ¿Quién se iba a imaginar que un gobierno iba a hacer una carretera como la que se hizo desde Padre la Casa hasta Guayabal, pasando 3 ríos y cada vez que llovía se interrumpía el tránsito? ¿Quién iba a pensar una carretera similar de grado 1 desde Padre la Casa a Monte Bonito, zona cafetalera? ¿O quién iba a pensar en la carretera que va de Padre la Casa a Boichivo, cruzando sobre el río Yaque del Sur? Pero esas son carreteras principales, porque tú te encuentras con carreteras secundarias de primera calidad que conectan hasta con los ríos, que es la parte más alta que tiene nuestro país, o las lagunas, o la siembra, el montazo. Todos son zonas que fueron conectadas por esa acción de un gobierno y por ese asfalto que algunos quisieron tergiversar, de que el asfalto era fuente de enriquecimiento. No, el asfalto fue fuente de mejorar las condiciones de todas las personas que en vez de trasladarse desde su lugar nativo a la ciudad en un mulo, podían hacerlo en un vehículo porque la carretera se la pusieron de primera categoría. Esto es gasto eficiente dirigido hacia donde había que dirigirlo. Y además se le hicieron escuelas, clínicas rurales, se le crearon condiciones para que la gente viva. Oye, mi hermano, la pobreza a nivel rural disminuyó el doble de lo que disminuyó a nivel nacional. Es decir, que con relación al pueblo fue mucho mejor. Se orientó hacia allá un gasto que se había relegado desde hacía tiempo en infraestructura. Porque ¿cómo usted pretende desarrollar el agro e incluso modernizarlo sobre la base de que esa carretera de Piedra Blanca a Rancho Arriba no exista? Rancho Arriba está aislado, porque esa es la realidad. Si usted no le hace en la condición en que se hizo, que es una de las obras de mayor impacto para la zona esa de la cordillera central, porque es realmente un elemento esencial. Cuando se resuelve el impasse que hay con la compañía y se hagan los 12 kilómetros de Rancho Arriba a Sabana Larga, prácticamente sea la carretera Cibao Sur, sin hacer nuevo desmonte de medio ambiente. Así es. Porque se va a conectar las 2 regiones a través de una carretera de primer orden. Que puede, efectivamente, que conecta al sur con el... Igual, Carlos, mira, seguridad alimentaria. Yo lo que veo es que ahora se está importando más mayuca, más batata, más lechuga. No, todas las hortalizas, aquí quebraron todos los productores de hortalizas. Frutas, porque las frutas tienen sus importadores. De acuerdo, es decir, y hay una especie de monopolio también aquello, porque el mercado termina siendo monopólico a menos que eso se contrarrestre de alguna manera. Ok, de aquí en adelante, atendiendo incluso al tema del cambio climático y de la posibilidad de que nosotros de alguna manera seamos particularmente, bueno, pues afectados por aquello. Y no solo por el tema del bendito turismo, o no solo por otros temas importantes, sino por cómo eso puede cambiar en conjunto la vida del país. Es decir, estaremos preparados, no solo desde el punto de vista
de la seguridad de que el pueblo cuente con alimentos propios, sino de dar respuesta a las eventualidades para las que ya se nos ha advertido, porque se nos ha advertido. Y hay gente que llega ahora que nunca ha estado en el Estado, que no entiende lo que son políticas públicas, que cree que todo lo que se hizo, todo lo que se hace desde el Estado es corrupción o está mal hecho o simplemente me da la ganancia, la razón me da la ganancia de los políticos, cuando en realidad es más complejo que eso, porque sabemos, y quiero que incluyas en esta reflexión, Carlos, el tema del DRCAT. ¿En qué medida? Del Tratado de Libre Comercio. ¿En qué medida ya entramos en una fase en donde deberíamos tener planes muy claros para amortiguar todo lo que sabemos nosotros que puede acontecer? Incluso a propósito de una política renovada del Departamento de Estado de forzar pactos sociales y políticos a partir de si te ayudo o no te ayudo, si hago esto o hago lo otro. Lo hemos visto en Centroamérica, cómo lo están manejando, ese llamado Triángulo del Norte. Son nuevas variantes de lo mismo, ¿verdad? Pero que están ahí de cara, porque no quiero seguir mirando para atrás, sino enjuiciando el presente y ver cómo estamos preparados para el futuro. Sería un error muy grande y por eso llevo ya más de 9 meses insistiendo en las actuales autoridades que tienen que esforzarse en continuar la correcta política diseñada por el gobierno de Danilo Medina para que no le creen un malestar del cual no pueda salir esta sociedad. Aquí hay proyectos bien desarrollados que están languideciendo por la falta de apoyo de las autoridades gubernamentales. Y yo lo he puesto algunos ejemplos, pero yo quiero compartirlo contigo. En el mismo momento que a las asociaciones de productores le quitaban un tractor que le donó el gobierno de Danilo Medina, tractor que costó $1 millón de pesos, a una orquesta de músicos le regalaban $2 millones de pesos. De músicos ricos. De músicos ricos. En el mismo momento que le están quitando y que están persiguiendo a los beneficiarios de la visita de empresa, le aumentan los beneficios a los transportistas y a los generadores de electricidad a través de la modificación de los incentivos que le dan a través de la ley esta de electricidad. Entonces, esos son los contrasentidos de una sociedad que nunca va a dejar de ser esencialmente agrícola. O por ignoración del arroz importado. Y no solamente el arroz, aquí está importando mucho cuestiones importadas. Pero yo quiero decir es que son errores tras errores que están cometiendo. Y si no rectifican, van a hacer fracasar a todos los productores. ¿Por qué? Hoy en día hay un desaliento. Primero, porque las autoridades han perdido credibilidad. Segundo, porque actuaron incorrectamente, quitando lo que eran las subastas públicas de los permisos que le generaban ingresos para enfrentar el problema del gobierno. Dieron permisos a diestra y siniestra sin saber a quién, para qué. Los permisos se pusieron que se vendían como la quiniela y los billetes en la esquina. Y trajeron tantos productos que hoy hay agricultores en Santiago Rodríguez que han preferido echarle su producción de ají a la vaca porque no vale la pena recolectarla para venderla. Pero así sucedió con los productores de remolacha, zanahoria y papa. Lo de cebolla va por el mismo camino. Entonces, esas situaciones de sustituir algo que a usted podía no gustarlo, usted podía modificarlo, pero que era transparente. Todo el mundo sabe quién iba a la subasta, a qué iba, qué se iba a traer y qué reportaba. Que ellos tergiversaron porque decían que eso que se cobraban era incorrecto porque incrementaba el precio. Pero no había tal incremento de precio. Lo que había era un cobro de una partida
que se conoce como salvaguarda a la producción nacional, para evitar que los productos que se traen importados se vendan por debajo del precio adecuado de la producción nacional. Entonces, eso fue lo que aquí trastornó. Aquí hubo casos de vender por abajo, como dicen, quintal de cebolla a 400 pesos. Aquí se está promoviendo vender ajo importado a 15 pesos, pero si se vende el importado a 15 pesos, aquí no queda un solo productor de ajo, porque primero la productividad y el costo de producción no permiten que se venda ese precio. Entonces, eso es lo que ellos tienen que entender, que ese precio que se le ponía al permiso subastado era un ingreso al presupuesto para enfrentar los problemas de necesidades en el campo, pero además para proteger a los productores, para que la producción de ellos no se vea afectada por los precios más baratos de las importaciones. Esa es la realidad que ellos no quieren entender. Pero yo no quiero que agotemos todos los temas. Yo no sé de qué tiempo te dispone. Pero hay un tema que yo no voy a dejar que tú te escurras. Espérate. Hay un tema que es el de la inflación, es decir, productos que no necesariamente están sometidos a la presión de la inflación importada. Entiéndase, el combustible, que por ejemplo, eso en lo que en estos 8 meses ha subido más de 50 pesos, 54 pesos el costo del combustible. Y así todo lo que podríamos decir, pero como que no parece que un sector productivo como el agropecuario nacional, que ha seguido exportando, que ha seguido produciendo, con todo que no sé, ni tú ni nadie me ha podido explicar el tema. ¿Dónde están gastando todo lo que se consumía en, no el desayuno escolar, no, en bienestar estudiantil, vamos a llamarle de esa forma, porque desayuno, merienda, almuerzo, merienda, etcétera? ¿Dónde se está gastando y qué está pasando con los productores que de alguna manera estaban siendo sostenidos por ahí? No me digas que tú dejaste de enterarte de lo que pasa en tu país. Hoy tú no has visto cuánto se le pagan a los canales de televisión, a las emisoras y a los periódicos por publicaciones innecesarias. Aquí se ponen, todos los periódicos cobran un encarte de una información que está a nivel de un clic en la computadora. Aquí se le paga promoción para una clase virtual a todos los canales, hasta los canales inexistentes. Hay un canal que yo no sé dónde está, que se llama Canal 6, que le dan 100 millones, pero yo no sé qué canal es. Pero esa es la realidad. Ahí se están gastando los cuartos que debieron ser los dirigidos a mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos dominicanos. Pero quiero referirme a la cuestión de la inflación y lo doy con datos específicos. Hay un gráfico, creo que lo compartí con Donaldo Ojalá, en donde República Dominicana, a pesar de su fortaleza, es el tercer país en el orden de mayor cantidad de aumento de precios como consecuencia de la inflación, que necesariamente se origina por la crisis sanitaria, por la crisis económica. Pero la gente ha dejado de consumir. No. La gente dejó de consumir. No. Porque para que haya consumo tiene que haber producción. Lo que pasa es que hay mal manejo. Óyeme bien, yo digo, la mayoría de los países, los aumentos no han sido tan altos como los que se han producido aquí. Nosotros estamos en tercero de lo que más ha sido afectado por la inflación. Pero yo quiero repetir un dato que lo he dado a conocer varias veces. Esta no es la vez que los commodities que quieren ser el argumento para justificar los aumentos de precios están más altos. Los commodities en el 13 y en el 8, primero con la crisis que se derivó en el 8 por el crash de Estados Unidos. Claro. Y en el 13, como consecuencia de una sequía mundial, llegaron a tener más valor que lo que tienen ahora mismo. Y aquí el alza de los commodities ha sido acompañada de una revalorización. Hoy nuestro peso tiene mayor poder adquisitivo
que lo que tenía anteriormente. Entonces, esa no es una justificación. Aquí lo que hay es un muy mal manejo y una concentración de los beneficios que se derivan de negocios, porque más que resolver los problemas, para mí, con todo el respeto que ellos me merecen, ojalá me puedan desmentir, ellos piensan más en los pingües de beneficios que se derivan de las actividades que están ejerciendo que del beneficio que ellos están obligados a brindarle a la población dominicana. Qué bueno, Carlos, que lo dice, porque qué poca gente dice las cosas tan claras y responsablemente. Y yo, por ejemplo, lo vi a usted, vi un trabajo suyo en algo refiriéndose a la piña y a la exportación de piña. Ellos han mantenido su producción bien, no han tenido problemas, porque la gente dejará de hacer muchas cosas, pero comer, eso es difícil. Exacto. A menos que se pase hambre. Usted puede dejar de tener 2 pares de zapatos, 2 pantalones, 2 camisas, pero no puede dejar de tener un plato de comida, un plato de cena y un plato de desayuno. Exactamente, exactamente. Esa es la realidad. Yo quiero llamar la atención también con respecto al futuro inmediato de los productores que han sido perseguidos, están siendo perseguidos por una cosa tan absurda, porque es absurdo todo esto, pero esos productores no tienen un marco legal que les proteja. Porque yo veo, y usted sí me tiene que hablar del tema este de la tasa cero que ellos pusieron. Entonces va un tipo ahora de que porque hubo un tornado ahí en La Vega, por cierto, un sitio que conozco, y entonces dice, por cierto, el Banco Agrícola, el señor, según vi, dice que ellos le garantizan a los productores que todo lo que se tenga que hacer ahí se va a hacer con financiamiento a tasa cero. Pero lo que yo he visto es que la tasa cero no funcionó para nada. Bueno, porque la tasa cero lo que sirvió fue para hacer ayuda a los ricos. Este es un gobierno de ricos que solo le sirve a los ricos. Prioritariamente le sirve a los ricos. Y yo presenté con pruebas que no han podido desmentir que el 80% de los 5.000 millones de pesos que se destinaron para préstamos a tasa cero se prestaron a grandes empresarios multimillonarios, no dedicados directamente a la producción, sino a la industrialización o a la comercialización. Un 5% se gastó en los gastos operativos y entre un 10 y un 15% llegó a unos cuantos pequeños y medianos productores seleccionados fundamentalmente de los que están identificados políticamente con ellos. Por eso yo dije, los productores se quedaron oliendo donde guisan, no recibieron. Primero, yo no critiqué la asignación de los fondos, porque todo lo que es ayuda al campo para mí es bueno, pero no era necesario. Pero ellos quisieron darle un golpe de efecto, porque en la historia se registra que Danilo, de la tasa de interés de 18 y 24%, la redujo al 8%. Sí, sí. Entonces ellos querían dar un golpe de efecto de que ellos hicieron más. Pero ¿qué resulta? Que los intereses al 8% no representan un coste comparable con ninguna de las labores para ninguno de los cultivos. Por tanto, no era necesario. El crédito, lo que tiene que asegurarse es que sea suficiente, oportuno y barato, y que la producción tenga asegurada su comercialización y que le den un buen manejo por cosecha y que tengan un mercado como se creó cuando Danilo, que todo lo que se producía sabía que iba a tener un mercado asegurado. Esa es la realidad, pero los 5.000 millones quiero hacer una pregunta. Se los repartieron entre ellos. A mí me da mucha pena porque realmente gente que no necesitaban eso, pero ¿a quién le da que no coja? Claro. Pero además, en ese reparto entre grandes, es que algo queda. Sí, sí. Yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿En qué medida se puede pensar en seguridad alimentaria, en autosuficiencia,
en reducir la pobreza a través de programas diseñados como los que se diseñaron y fueron exitosos en la administración de ustedes. Si de entrada usted lo que hace es excluir gente, excluir sectores, quitarle bienes ya recibidos y por el otro lado además quitarle mercado, restarle mercado, porque se le está restando mercado a los productos nacionales y todos sabemos que van a venir productos cada vez más diversos y en mayor cantidad, oferta, procedente ya no Bueno, de Centroamérica, sino de los Estados Unidos. bueno, tú hablaste del acuerdo de ERECAFTA. Exacto. Los principales productos de consumo aquí, por ejemplo el arroz, solamente tienen protección hasta el 26. El 26 puede venir aquí arroz a cualquier precio y no pueden impedírselo porque está establecido el libre comercio. Y por eso es que existen los respaldos, los resguardos para los productores, para que no sean desplazados por otros productores. Aquí se están dando unos subsidios. Por ejemplo, aquí se dispusieron cientos de millones de pesos para comprar cebolla, remolacha, zanahoria y papa, incluyendo un incentivo para los productores nacionales. Pero el incentivo se lo dieron a los importadores que trajeron, porque los importadores dijeron, después que ustedes me dieron los permisos, ustedes no van a hacer perder mi cuarto. Entonces, prácticamente la mitad de lo que compraron las autoridades fue producto que habían traído con el festival de permisos que se habían dado. Y le dieron incentivos como si hubiera sido de producción nacional. Y le dieron protección de cuarto frío como si fueran productores nacionales. Y los que han comprado de la producción nacional ahora están en la cola porque ya le pagaron a la mayoría de los importadores y a los de aquí no le han pagado. Con el agravante de que gran parte de los productos que compraron, principalmente cebolla, que es muy perecedero, está dañándose en la enramada donde está almacenado. Y ahí viene el tema. Ellos habían hablado de eliminar instituciones. ¿Qué tanto impacto tiene el INEPRE que no van a eliminar? Es decir, ¿en qué medida la cebolla esa, quién fue que se la tuvo que comprar? Bueno, porque ahí hay una etapa interesante. Primero era combinado las dos instituciones, pero hubo conflicto entre ellos. Hay un gato entre Macul. Estaban vendiendo por abajo. Y le hicieron perder dinero a productores locales de cebolla. Tú sabes, Carventi, que la carretera más transitable por la corrupción son los subsidios. Sí. Sí, porque aquí se recuerda la historia del CEA, que se facturaba 5 y se pagaba 10. Así mismo. Y algo acontece en eso. Ahora, por ejemplo, ahí vi que creo que fue un artículo suyo, el tema de la cantidad de tierra sembrada de maíz. ¿Cuál era la perspectiva del cultivo del maíz, donde se está planteando y además en esta coyuntura, y además en qué medida ellos cumplieron o no cumplieron con lo que dijeron que iban a hacer? Bueno, primero yo lo felicité por la decisión de sembrar el maíz, porque aunque no sea la producción nacional suficiente para la demanda de la producción animal, pero por lo menos iba a disminuir las importaciones. Ellos anunciaron sembrar 360,000 tareas. Y yo le escribí y le dije, ustedes tienen esos terrenos disponibles, siembren los terrenos de Manzanillo, siembren los terrenos de Prodeva, Manzanillo 100,000 tareas, Prodeva 64,000 tareas, siembren todo el valle de Azua, que ahora mismo se está recolectando tomate y es una buena alternativa a rotarlo con el maíz.
y siembren todos los terrenos que se están recolectando habichuelas en el Valle de San Juan de la Maguana. Desplácense a Luperón, que todas las sabanas tradicionalmente se sembraban de maíz, y ustedes van a lograr que por lo menos las importaciones se disminuyan en el caso del maíz, que es uno de los commodities que más ha elevado su precio, en una proporción bien importante. Pero eso se me parece mucho. Hasta marzo, déjame decirte, porque me preguntaste, hasta marzo llevaban sembrado 80,000 tareas. Para mí es un honor estar contigo, Carlos, y que tú ilustras a los compañeros y a la ciudadanía, porque no eres de los compañeros cobardes o de los que no piensan o de los que creen que la política se hace en cuarto oscuro y con gente que no habla de política o la hacen los empresarios. Yo no creo en la política en esa perspectiva, tú lo sabes, y por eso te respeto, porque además de tu expertise profesional, se manifiesta tu calidad humana y tu capacidad profesional y tu condición de servidor público excepcional.